Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 hasta 20, un poco largo, pero voy a leer todo junto. Del versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impresa, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, sino sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para que no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracia a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron,
de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de visita, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de vuestros rostros. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta el versículo 20 he leído. Mientras tanto que estoy leyendo capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, me siento muy agradecido al Señor por descubrir el corazón de apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo estaba testificando que al ingresar en esa ciudad Tesalónica, antes de encontrar a los hombres de Tesalónica, él había tenido una tribulación, la cual fue encarcelado, fue golpeado con Sila, por causa de lo que había echado demonio de una adivina. En aquel entonces, al llegar la hora medianoche, empezó a alabar al Señor. En aquel entonces, Dios hizo gran milagro para sacudir de terreno de la cárcel, y luego despojó de cadena que había atado 2 personas, y luego abrió portón de la cárcel. En aquel entonces el guardia, él pensaba que habría escapado los presos, por eso él quería suicidarse, Pero apóstol Pablo le avisó que no muera, porque nosotros estamos acá. En aquel entonces ese señor les pidió: ¿qué hago para recibir la salvación? Solamente reciba a Jesucristo como su Salvador. Con esa manera, había predicado el Evangelio, recibiendo la salvación la familia de ese guardia, y también Dios trabajó en el corazón de Lidia, una mujer que vendía la tela de púrpura. Entonces nosotros podemos imaginar que en la ciudad de Filipos estaba llegando mucha tribulación, angustia. Por eso así dice el versículo 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Significa que
si una persona tiene experiencia de lo que había sido encarcelado por causa del Evangelio, y uno que fue dañado por medio del Evangelio, entonces se quedaría algo daño en su corazón. Es decir, que tendría miedo, ¿no?, en su corazón. Pues con ese sentido, llegando a la ciudad de Tesalónica, ya podía encontrar algunas personas que Dios había preparado. Por esa razón nosotros podemos interpretar que aparentemente el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, salvando a las personas, ¿no? Pero no por su predicación, sino que Dios tenía que preparar la gente. También Dios tiene que abrir el corazón del ser humano. También Dios tiene que dar la sabiduría para que entendiera el evangelio. Es decir, que nosotros estamos predicando la palabra de Dios, no por nuestra inteligencia alguien va a entender el evangelio. Por esa razón nosotros tenemos que comprender que aunque nosotros podemos saber sobre el evangelio, también nosotros podemos presentar la palabra de Dios, pero lo que va a creer una persona, esa área es fuera de nuestro límite, es fuera de nuestro poder. Por esa razón, siempre Dios tiene que hacer milagro, como lo que está apareciendo en el libro de Efesios. Busquemos una vez más Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el versículo 4 voy a leer. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ya? Ahora está saliendo dos cosas. Uno es que lo que Dios tenía que preparar algo. ¿Cuál tenía que preparar? El plan de la salvación. ¿Cuándo? Antes de fundar este mundo, así dice. Por esa razón, Dios predestinó a las personas, aunque no está apareciendo su nombre, no está indicado cada uno, sino que Dios preparó plan con el Señor Jesucristo. Jesucristo iba a nacer al mundo por medio de mujer que nunca conocía hombre, porque si una persona nace por medio de mujer, tal persona sí o sí va a nacer por medio de madre y padre, ¿no? Eso es normal. Pero cuando nace un niño, automáticamente va a recibir pecado, por eso va a ser como pecador. Pero en el plan de Dios, Dios quería enviar su Hijo amado por medio de una virgen, se llamaba María, solamente utilizando su cuerpo para formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando nació en este mundo, ya Jesucristo no tenía el pecado en su corazón. ¿Por qué? Fue formado en el vientre de su madre por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Por eso uno que quiere creer en Jesucristo, de primero tiene que creer esta verdad. Nosotros somos
de descendiente de Adán. Por eso nosotros ya tenemos pecado. Pero Jesucristo no es de Adán, sino que Jesucristo era hijo de Dios. Nació vestido con la carne. Pero un día Jesucristo cargó el pecado del mundo, porque Juan el Bautista le avisó, dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice. Y luego Jesucristo, llevando el pecado del mundo, incluye todos nuestros pecados. Cuando él tenía 33 años, él fue crucificado. Eso es lo que está hablando. ¿Cómo dice el versículo 4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, dice, santos. Tiene relación con el Jesucristo y nosotros para que nosotros seamos santos, porque nosotros mismos no podemos ser santos. Tiene que preguntar a cualquier persona del mundo, ¿usted puede ser santo por su obra? Si una persona puede preguntar, la persona que vive en Sudamérica, ¿usted puede ser santo por su obra? ¿Cómo va a responder? Porque desde niño ellos nunca habían escuchado esta palabra. Siendo ser humano, ¿cómo puede ser santo? Porque solamente santo es como imagen que utiliza la Iglesia Católica, ¿no? Pues el día de San Juan, Guadalupe, etc. En aquel entonces, el día que conmemora de la muerte de santo. Es decir, que santo es decir que uno que había muerto antes. Indica tales personas como santos. Pero, ¿cómo puede decir que siendo ser humano vivo, que sea santo? Está chocando fuertemente con su mente, con su sabiduría, ¿no? Pero la palabra de Dios, ¿cómo está escrito? Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces, no por nuestra obra, sino de la obra de Jesucristo, nosotros podemos ser santos, porque Jesucristo quitó todos nuestros pecados, canceló el precio de todos nuestros pecados. Por eso, según la palabra de Dios, dice que su sangre nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó, y también hay condición como dice, una sola vez para siempre. Así está escrito, Hebreos capítulo 10, el versículo 10 y 14. ¿Qué es lo que quiero decir? Mucha gente puede decir que yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero no acepta la palabra de como lo que está escrito en la Biblia. Jesucristo vino al mundo para cumplir su proyecto que había hecho, un plan de la salvación antes de fundar este mundo. Él sí o sí tenía que salvarnos. Él sí o sí tenía que morir en la cruz en vez de nosotros. El Salvador sí o sí tenía que derramar su sangre para que yo sea justo, santo y perfecto. Eso es bíblico. Sin mancha delante de Dios. El versículo 5, ¿cómo dice? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
A mí me gusta esta palabra, ¿no? Adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptado hijo de Dios. 자, Dios es justo. Dios no tiene nada de pecado. Solamente Satanás y diablos tenían pecados. Por eso ellos recibieron castigo eterno. Ya Dios va a meter al infierno un día, ¿no? Algún momento está dejando en el mundo. Por eso hoy en día está engañando. Satanás está engañando a los pecadores, hasta los salvos también. Pero nosotros podemos saber cuando fue adoptado hijo de Dios, siendo hijo de Dios, ¿qué significa? Había nacido con el pecado, siendo hijo de Satanás, pero ahora adoptado hijo de Dios, siendo pecador. Su identidad ya había cambiado. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos muchos amigos pastores que viven en Estados Unidos. Pero los misioneros de Misión Buenas Nuevas que fueron enviados a Estados Unidos hace 20 años, 30 años, mientras tanto que ellos vivían en Estados Unidos, ellos podían adquirir un poder de ser ciudadano de la ciudad de Estados Unidos. Al ser ciudadano de Estados Unidos, sí o sí ellos tenían que devolver pasaporte de Corea del Sur y luego solamente tenía que tener pasaporte de Estados Unidos, siendo estadounidense. Un pastor se llama Kim Sang-yeol, quien está pastoreando en la iglesia de Washington, de Estados Unidos. Nuestro amigo. Pero él cuando visita a Corea del Sur es como extranjero. No es como ciudadano de Corea del Sur. Por eso ellos no pueden quedarse más de 3 meses. ¿Por qué? Fue cambiado identidad. Nacionalidad era Corea del Sur, pero su identidad actual, que está siendo ciudadano de Estados Unidos. Por eso, digamos que cuando sea secuestrado de una banda, tal persona, ¿de qué organización va a buscarlo? ¿De Corea del Sur o de Estados Unidos? Creo que presidente Donald Trump todavía actualmente está siendo presidente de Estados Unidos. Él va a mandar a los soldados para rescatarlo. ¿Por qué? Después de ser ciudadano de Estados Unidos, ya tiene responsabilidad y también tiene derecho para recibir defensa, protección. ¿No es así? ¿Ustedes cómo piensan? Yo soy coreano, ¿no? Alguien me dice que yo soy japonés, ¿no? Porque nosotros estamos enviando información de Zoom cada día al grupo de WhatsApp. Pero una persona dice que a mí me gusta de la predicación de un japonés pastor, así dice. Por eso evangelista Christopher Muñoz, señora, eres coreano, Corea del Sur, así dijo. Es muy importante, yo no soy de Japón, nada que ver de Japón. Aunque alguna persona puede ver por su vista, se ve como japonés. Actualmente, ¿no? Había una curiosidad. Hace 20 años atrás, cuando yo visité a Lima de Perú,
mientras tanto que estaba siendo presidente Fujimori, justamente nosotros fuimos invitados en el palacio donde él trabaja, presidente Fujimori, ¿no? Pero ingresando en el edificio, como creo que segundo piso o tercer piso, más o menos, de repente nosotros podíamos abrir la ventana, significa yo estaba en el edificio de segundo piso, pero estaba mirando afuera, pero justamente los jóvenes adolescentes que venían a ver palacio, pues se veía mi rostro como hermano menor que Fujimori, hermano menor de Fujimori, y dando aplausos, ¿no? Era una broma, ¿no? Pero actualmente yo estaba estando. Significa que identidad es muy importante, ¿ya? Siendo estadounidense que hace buenas obras, también siendo estadounidenses que hace malas cosas. Pero su identidad no se cambia. ¿Por qué? Ya una vez había sido como ciudadano antes de ser expulsado de esa área, todavía está siendo estadounidense. Eso es. Ustedes, entre los chilenos, ecuatorianos y también peruanos, quieren vivir en Corea del Sur, se puede vivir, pero su identidad será de su nacionalidad. Pero pasando uno de 10 años, 20 años, con mucha dificultad se puede adquirir derecho de ser ciudadano de Corea del Sur. Usted también podrá tener identidad, cédula de Corea del Sur, siendo coreano. Obtendrá pasaporte que sale de la letra República Corea del Sur. Así es. Significa que ahora nosotros estamos hablando sobre área de salvación. Eso es la identidad. No es que lo que está cometiendo o no cometiendo, está haciendo bien o no haciendo bien, sino que una vez fue adoptado hijo de Dios o no. Esa área está hablando. Pero mucha gente está mezclando. Cuando uno tiene pecado, ahora está siendo pecador. Cuando quiere cumplir el mandamiento de Dios, cuando no tiene pecado, será como salvo. Si uno que comete, inmediatamente va a ser como pecador, siendo esclavo de Satanás. Entonces, ¿cuántas veces está cambiando su identidad? No es así. Mire, cuando yo empecé a vivir Santiago de Chile, para adquirir sobre identidad, cédula identidad de Chile permanente, varias veces yo tenía que presentar ante oficina de inmigración y como documento de nacionalidad, documento de lo que no hice algún daño contra este país y también otros países. ¿Cómo se dice eso? Antecedente, se llama. Certificación de antecedente y también Interpol. Interpol, es decir, que como certificación de blanco de Policía Internacional. En aquel entonces, investigando todo mi documento, y al principio me daba cédula temporal. Acompaña la fecha como se dice, documento de conducir. La misma fecha, ¿no? Por eso cuando se termina de vencimiento de cédula, entonces automáticamente va a terminar licencia de conducir también. Pero ahora lo que yo tengo, cédula,
cédula permanente. Además, la organización de elección me envió que yo tengo derecho para hacer votación. Wow, como si fuera ciudadano, así casi. No tanto, pero casi. Significa que, según esta palabra, ¿no? Dios hizo a nosotros para que nosotros seamos adoptados hijos de Dios. ¿Por qué quiere tener miedo de decir que yo soy justo? Porque mi Padre Celestial es justo. Por eso yo soy hijo de Dios. Por eso yo soy justo. ¿Por qué no puede decir? Siempre como si fuera mendigo, ¿no? Como si fuera banda y sospechoso. Señor, Señor, perdóname, perdóname. Entonces, un momento ya, vamos a pensar. Cuando una persona ajena, si quiere comer conmigo, entonces sí o sí tiene que tener permiso, ¿no? Para entrar en mi casa, para sentar la mesa donde yo como. Pero mi hijo, siendo mi hijo verdadero, ¿no? Daniel Kim, cada momento él va a pedir un permiso para que yo le dé permiso que coma junto conmigo, siendo hijo. Ustedes también cada día están dando permiso. Ya, hijo mío, me parece que está escuchando bien, entonces por eso hoy ya puede comer conmigo. Pero segundo hijo, Felipe, tú no estudiaste nada, entonces ya fuera, coma sobre Cali, ya. Luego, hija, Johanna, entonces, usted no escucha bien, entonces ya no ingrese a la casa, duerma con poste de electricidad, ya. No sé muy bien, ya en la noche va a ser muerta o no importa eso. ¿Cómo puede atender siendo padre con sus hijos? No hace. Por eso nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, para que nosotros seamos santos, sin mancha, delante de Dios, también para ser adoptado hijo de Dios. Este validez, ¿hasta cuándo va a seguir? Alguna persona estaba pensando, sí, la verdad que nosotros somos como hijos de Dios, pero hasta que nosotros no cometemos. Por eso ya tenemos que cuidar bien, ya tenemos que andar bien. Siempre quiere poner la condición con su buena obra. ¿Esa es gracia? ¿Cómo puedes decir que eso es la gracia? La salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así dice. Ya, el versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad, ¿qué significa? Depende de la voluntad de Dios, no de nosotros. Nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Y luego el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya, repitan conmigo, todos. Ya de primero voy a leer. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. 1, 2, 3. Con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Ya, ¿quién aceptó a nosotros? Dios. Significa que a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo, ya nosotros fuimos lavados de todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Esta palabra está escrita en la Biblia. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Por eso la Biblia dice que Dios hizo aceptos en el amado. También el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tipo de redención tenemos? Siempre tiene que acompañar adjetivo como dice la redención eterna. Porque hay mucha clase de redención existe, ¿no? En el libro de Levítico capítulo 4 sale, ¿no? Una persona que comete y cómo puede tener la redención personal. Cada día tenía que matar oveja o cabra, quitando la sangre. Por medio de sacerdote puede pintar en el cuernos de altar de holocausto. En aquel entonces llegará la redención y el perdón. También en el libro de Levítico capítulo 16, a través de sumo sacerdote, el día 10 del mes séptimo de año, una vez al año podía ingresar en el lugar santísimo con la sangre que había matado un cabrío. A través del sumo sacerdote Aarón podía rociar su sangre sobre el propiciatorio. Es la tapa de el arca de pacto de Jehová. Una vez al año podía quitar el pecado de Israel. Y luego Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial, él ingresó en el lugar santísimo, llevando su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Entonces, ahora estoy hablando tres cosas. Una es que sale Levítico capítulo 4. Otro es Levítico capítulo 16. Otro es Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. ¿Cuál es lo que está hablando sobre redención del versículo 7? Se refiere a Hebreos capítulo 9, el versículo 12, que habiendo obtenido eterna redención. Amén. Pues en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, como dice, según las riquezas de su gracia, de gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia es que no cobra nada. Es gracia. Por ejemplo, ¿no? Una vez a la semana nosotros visitamos al mercado. Se llama Mercado Vega de Santiago de Chile. Ese mercado es grande, grande. Hay todas las cosas. Verduras, frutas, pescados y todo. También producto de Perú también viene. Maíz. Y por eso un día yo estaba observando, ¿no? Un maíz que color como morado. Es morado. Compramos. Por eso, para comer yo, entonces, una vez yo probé a comer, pero era muy duro. ¿Qué tipo de maíz? No es rico, entonces. Yo le entregué a hermana Joama, siendo peruana, ¿no? Peruana, ya coma, eso es producto de su país. Pero de repente ella hizo algo, jugo, se llama chicha morada. ¡Wow! Chicha morada. Chicha morada. Entonces, tomando chicha morada en Chile, ya ese sabor, lo que había probado en Lima de Perú. Chicha morada, es rico. Hasta ahora estoy tomando poco a poco, ¿no? Pero hoy ya se acabó, pero
Significa que cuando nosotros fuimos al mercado, sí o sí yo tenía que pagar. ¿Cuánto es? Vale como 500 pesos o $1 o algo. Para comprar productos, sí o sí yo tengo que pagar. Ni una persona me daba gratis. Pero la salvación, la redención eterna, el perdón eterno viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo 8, ¿cómo dice? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Significa que para comprender la redención eterna, para comprender el evangelio verdadero, para recibir el perdón eterno, sí o sí Dios tiene que dar a nosotros la sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender. Ya, volvamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Pasando tiempo, ahora únicamente quiero presentar esta palabra. El versículo 13. Eso es lo más importante enseñanza en esta noche. Ya voy a leer 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que está hablando? Mientras tanto que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios, explicando el evangelio que Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. Espiritualmente Jesucristo ingresó en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención con su propia sangre en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, habiendo obtenido eterna redención, así dice. En aquel momento, los oyentes estaban absorbiendo como la palabra de Dios. Hoy en día, mucha gente que no tiene la fe. ¿Por qué? Siempre está pensando, esta palabra creo que está escrito por medio de hombre. Esta palabra fue escrito por medio de Marcos, Lucas, Juan. Todos son personas. Además, en la Universidad de Teología de Europa y también de Estados Unidos y de Corea del Sur enseñan una carrera que investigando desde Génesis hasta Apocalipsis cuál es la palabra de Dios y cuál es la palabra que está hablando sobre hombres. Se divide, pim, y luego, ¿de dónde sale? Solamente la palabra de poquitito. Significa que la gente, ¿no?, quiere investigar, dividir la Biblia. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra del ser humano. Pues entonces, no acepta como la palabra de Dios. Por eso en su corazón no produce nada de fe. Pero de la iglesia de Tesalónica, los hermanos, al principio, al escuchar el evangelio,
escuchando la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, escuchando como la palabra de Dios. Por eso esa palabra actúa en el corazón de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Así dice. En esta noche, ¿ustedes cómo están escuchando? Esa es su explicación de un pastor coreano. Sí, así solamente acepta, entonces no vale, no tendrá fuerza. Pero uno que acepta como la palabra de Dios, así está escrito, en el tiempo de apóstol Pablo, en la iglesia de Tesalónica, entre los hermanos, aceptaron la palabra de Dios como la palabra de Dios. En aquel entonces Dios manifestó y trabajaba bastante. Yo también, cuando yo creo en esta palabra como la palabra de Dios, entonces Dios me dará bendición y también trabajará en mi vida. Así debería creer, así debería tener la fe. Nosotros somos benditos porque podemos compartir la redención eterna, el perdón eterno, y también con el tema de nuevo nacimiento, y también sobre la vida de creencia real, a través de muchas palabras de Dios que nos da gratuitamente. Creo que cada noche Dios está hablando a sus espíritus, a sus almas, para bendecirles, para que ustedes sean benditos ante el Señor, también que sean siervos de Dios verdaderos. Gracias. Hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día hoy. Nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios. Podemos entender que en la iglesia de Tesalónica, aunque tenía mucha tribulación, angustia y hambre, pero sus corazones estaban llenos de la fe, alegría, gozo, porque ellos aceptaron la palabra de Dios como la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, la cual actúa entre ellos, así dice. Nosotros también, cada día, cada momento, cuando aprendemos la palabra de Dios, no sea teoría, sino que actúe en nuestra vida por su palabra, para que nosotros seamos instrumento del Señor. También Dios puede utilizar cada uno de nosotros como su siervo, como su instrumento, para que nosotros también podamos transmitir la palabra del Señor al mundo. Espero que nos acompañe y nos bendiga. El día de hoy así terminamos y luego espero que Dios nos bendiga para que nosotros encontramos mañana también. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.